Muy bien, vamos a iniciar. Muy buenas noches a a toda la comunidad jurídica que nos sigue sintonizando a través de las diversas plataformas. Desde el Instituto Amachak, Escuela Jurídica, extenderles un grato de saludo y agradecimiento por continuar participando de este tercer día del tercer Congreso Internacional Multidisciplinario de Derecho y del quinto encuentro macrorregional de estudiantes de Derecho. Antes de iniciar la videoconferencia, solicitarles, estimados participantes, de procurar mantener apagados tanto sus micros como sus cámaras a fin de evitar alguna interferencia durante la transmisión. Bien, a continuación tengo el agrado y el honor de presentarles a nuestro ponente que en esta ocasión nos acompaña, quien es el doctor Manuel Bermúdez Tapia. Él es abogado por la Universidad Católica del Perú, es profesor en la Facultad de la Universidad de Derecho en la Universidad de San Juan Bautista y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. De igual manera es profesor de posgrado de Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Recordarles que al final de la disertación se abrirá una pequeña ronda de preguntas para que así puedan formular sus interrogantes. Lo pueden hacer mediante la bandeja de chat o mediante un previo aviso para así otorgarles el uso de la palabra. A modo de introducción, mencionaré lo siguiente. La familia se consagra como el núcleo central de la vida en sociedad, donde surgen diversas relaciones entre sus miembros. A raíz de la importancia que conlleva este tópico, el ordenamiento jurídico regula estas situaciones. Asimismo, se conoce que el derecho debe avanzar al compás de la época en la que rige. En ese sentido, las relaciones familiares no se han mantenido estables como en su constitución, y frente a ello es necesario comparar las principales regulaciones del derecho de familia con los caracteres actuales de la sociedad contemporánea. Para abordar de lleno lo planteado, se le dará pase al doctor Manuel Bermúdez, quien en esta ocasión compartirá este grato momento con la disertación del tema correspondiente a la necesidad de un nuevo derecho de familia en la doctrina, jurisprudencia y legislación. Estimado doctor Bermúdez, tiene usted el uso de la palabra. Doctor, disculpe su micro. ¿Se podría encender? Mil Perfecto. perdones, mil perdones. Muchísimas gracias a Machac por esta oportunidad. Muchísimas gracias a Elizabeth por permitirme participar en este evento, más aún cuando ya ha participado un querido colega mío que es el doctor Martín Pinedo. Y si bien es cierto, estamos ante una perspectiva muy complicada que implica el análisis de lo que es el derecho de familia en la actualidad. No sé si sea bueno, si sea positivo, no es conveniente indicar que justamente un caso muy mediático está permitiéndonos, ¿qué cosa? Validar justamente todas nuestras posiciones y críticas al sistema teórico que normalmente existe en nuestro país. Entonces, sobre esta base, permítame generar la presentación de nuestro marco metodológico, porque recuerden que acá no basta con ser solamente una exposición, hay que tender la necesidad de buscar una mejora en la perspectiva de la dogmática, en la mejora de la práctica judicial, porque finalmente estamos resolviendo problemas de carácter humano, de carácter social, de carácter familiar, que no suelen ser vistos de manera debida, ¿correcto? Entonces, en esta presentación vamos a hacer, la primera parte va a ser la presentación protocolaria de todo el contexto. Dos, nuestra crítica al manejo de la dogmática y de la práctica judicial y de la normatividad, que es propiamente dicha nuestra posición de literalmente casi 20 años de trabajo. Luego vamos a analizar en la tercera parte nuestra propia perspectiva, que es el aporte del derecho procesal de familia, y finalmente vamos a dar una conclusión. ¿Correcto? Entonces, para poder entender esta perspectiva, porque siempre es importante indicar, ¿correcto? Por favor, si me confirma si se puede ver la presentación. Sí se observa, doctor. Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿por qué es importante partir, en primer lugar, no del tema, no de la casuística jurisprudencial, ni tampoco desde la perspectiva de eventualmente la posición de un autor?
es importantísimo analizar qué cosa, la posición que puede ser evaluada desde el perfil del expositor. Lamentablemente en los últimos 2 años hemos observado que muchísimas personas sin la condición de ser profesores universitarios, sin la capacidad de ser investigadores jurídicos, sin la generación de documentación publicable, no interesa de repente en una revista de pequeña difusión o en un libro, en una revista indexada, literal, ha participado en actividades académicas tantas personas que no tienen un perfil académico porque justamente han creído que esta apertura de redes sociales y apertura de conferencias y actividades digitales les daba, correcto, y han terminado por desnaturalizar el contexto académico. La vida académica exige que quien exponga sobre un tema se dedique a la materia. 2, trabaje en el ámbito académico profesional. Martín Pinedo señalaba muy bien, hay muchísimas personas que analizan estos temas y que no están especializados y que por último ni siquiera han litigado en estas materias. Un defecto del sistema. Por eso es que muchos jueces no logran entender el pensamiento de los abogados y no todos los dogmáticos han litigado. Peor aún, cuando litigan dicen una cosa y cuando publican sus textos dicen totalmente algo distinto. Peor aún, en la docencia expresan una tercera posición y al final no se sabe cuál es su verdadera posición. Entonces, esto lo he podido apreciar porque conozco a muchos de los magistrados de la Corte Suprema, conozco a los profesores que enseñan esta especialidad, conozco a los investigadores en esta especialidad y literal, no hay un criterio uniforme como para poder ser conscientes y decir, señores, el derecho de familia está en crisis. Pero no está en crisis desde el año 2022, desde el año 2020, desde el año 2021. Está en crisis desde que se aprobó el Código Civil del 84. ¿Correcto? Y muchos dirán, pero doctor, ¿cómo hace decir que de 1984 está en crisis? Si uno revisa el Código Civil de Napoleón Bonaparte, aprobado en 1804, si usted revisa las institutas y el Códex de Justiniano del siglo VI después de Cristo, si usted revisa las instituciones de los juristas como Cayo, como eventualmente otros juristas romanos del siglo II antes de Cristo, literal, va a observar el mismo contenido normativo del Código Civil. Tan es así que en la actualidad se sigue pensando que ese Código Civil expuesto y aprobado en el año 84 es útil para una sociedad en el 2022. Por eso es que muy poca gente por eso es que muy poca gente no se da cuenta. ¿Qué cosa? Que por ejemplo ahí tenemos al hijo alimentista, una figura inconstitucional. Una figura inconstitucional porque desde el año 2001 tenemos el proceso de evaluación y filiación extramatrimonial sobre la base de prueba científica. Pregunta, ¿para qué tenemos entonces una institución anacrónica con más de 20 años en nuestro sistema normativo? No se entiende. Tenemos igualmente la figura del hijo extramatrimonial y del hijo matrimonial en contra del contenido del artículo 6 de la Constitución, último párrafo. ¿Cómo puede ser posible que los civilistas y los especialistas en familia no cuestionen esto? Peor aún, ¿cómo es posible que ningún sector feminista, organización feminista o eventualmente grupo de estudiantes feministas no cuestionen dos artículos totalmente inconstitucionales en el Código Civil, en el libro de familia, cuando analizan qué cosa? Uno, existe la necesidad de tener un permiso para trabajar. Cuando eso fue aprobado en el 84 justamente para que las mujeres le pidan al marido, ¿qué cosa? La posibilidad de trabajar. ¿Correcto? Hasta el día de hoy existe. No, pero doctora, ahí no dice géneros. El sentido de esa norma era qué cosa? Para limitar a las mujeres en su capacidad personal, económica y laboral. ¿Cómo es posible que no se dieran cuenta de eso? Segundo elemento, en el ámbito de la división de las sociedades gananciales. Para cualquier cosa, la mujer es la víctima.
aún siendo declarada adúltera conforme a lo que era antes el artículo 362 del Código Civil. En otras palabras, no interesa entonces la mujer. Y es porque el Código Civil del 84 es absolutamente misógino contra las mujeres. Pero ningún grupo feminista lo ha criticado. Ese panorama entonces nos permite decir, ¿por qué cuestionamos de una manera con voz alta todo esto? Porque, señores, nos desempeñamos en la especialidad casi 20 años. Tenemos jurisprudencia que ha sido, ¿qué cosa?, provocada por nuestra práctica legal desde el año 2003. En el año 2003 yo gané una casación en la que se fundamentaba la familia real frente a la familia formal. Casos muy significativos fueron fundamentados con mis argumentos y con la defensa legal en el Tribunal Constitucional en la Corte Suprema. La fundamentación de la ley de tenencia compartida, que por ejemplo expuso la doctora Sumaeta en el panel anterior, la hice yo en el año 2001 y recién se aprobó en el año 2008. Entonces, ¿cómo puede ser posible que personas que no han participado en el debate académico, en el ámbito profesional, en ese nivel, a nivel de generar un cambio en la jurisprudencia, tengan mejor posición para exponer sus ideas que de repente la persona especializada en la materia? Entonces, suena incongruente, pero es lo que ha generado esta pandemia, al permitir la apertura de espacios que ha terminado por transformar una visión y que felizmente en este contexto las evidencias nos permiten, ¿qué cosa? Tener una ratificación de nuestras ideas. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros comenzamos a detallar lo que hemos hecho, y esto es en la parte introductoria, fíjense señores, no es una producción escasa. No estoy incluyendo ahí los libros publicados en el ámbito de las especialidades constitucional, en el ámbito penal y en el ámbito, ¿qué cosa?, sociológico. Pero tengo las publicaciones en la especialidad. Ahí está el libro de tenencia compartida del año 2009, al año siguiente de haberse aprobado, ¿qué cosa?, la ley. Y esto nos permite entonces tener una justificación como para poder decir, criticamos. Y criticamos con objetividad y porque hasta el día de hoy no existe un debate en el que se nos haya convocado para poder demostrar, ¿qué cosa?, que tenemos razón. Y no es una cuestión de vanagloria, es una cuestión de decir, señores, no quiero demostrar que están equivocados por el solo hecho de ganar, no. Acá el problema material y en el que todos estamos de acuerdo, todos, tirios y troyanos, es que necesitamos encontrar mejores vehículos para poder solucionar los conflictos familiares, porque no hay una verdadera tensión. Y esto no es una cuestión de verdad de perogrullo. ¿Por qué? Porque lamentablemente el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional cada día se ven atiborrados por expedientes en estas especialidades. El que diga que no, totalmente se equivoca. Señores, hasta el año 2019, antes de pandemia, ¿correcto?, el Poder Judicial recibía 38.6% de la carga procesal en expedientes vinculados a conflictos familiares. Conflictos en el ámbito familiar, conflictos en el ámbito civil, conflictos en el ámbito penal, conflictos en el ámbito constitucional, conflictos en el ámbito societario. Y muchos dirán, ¿cómo? Eso es imposible. Pues le explico. En el ámbito societario, ¿qué es lo que se evalúa? Principalmente, ¿qué cosa? La determinación de las, ¿qué cosa?, transferencias de acciones que venían de sociedades, ¿qué cosa?, familiares. Esto es, sociedades de gananciales o eventualmente patrimonios que se han convertido en masa sucesoria luego de una muerte, correcto, del causante, en la que se habían dispuesto de manera irregular. Que eso se analice en el ámbito comercial y civil no tiene nada que ver con familia. Perdón, ¿quiénes son los litigantes? Son justamente hermanos, son parejas, son convivientes. Y esa es una verdad absoluta porque la jurisprudencia lo detalla, ¿correcto? Y si no se quiere creer en eso, basta con que vean qué cosa, la coincidencia de los apellidos. En el ámbito civil, señores, solamente ocho cortes superiores en el país tienen juzgados de familia. Tenemos casi 36 cortes en el país y solo
y menos de la tercera parte tienen juzgados especializados en familia. ¿Cómo puede ser posible que solo el 4% de los magistrados en el país se dediquen a lo que normalmente es, ¿qué cosa? Más que el tercio de la carga procesal de casos en el país. Si ustedes encuentran que eso es lógico, que eso es objetivo y que eso es suficiente, pues lamento decirle que las matemáticas están muy mal. ¿Correcto? En el ámbito penal, ¿qué es lo que se ve en el ámbito de violencia familiar? Fíjese lo que ha generado la Corte Suprema en esta segunda parte de nuestra exposición, y que es una crítica a la jurisprudencia, a la dogmática y a la norma. ¿Correcto? ¿Qué es lo que ha dicho la Corte Suprema en el año 2019? Acuerdo plenario número 9 en el pleno jurisdiccional número 11, el onceavo. Señores, que no interesa la naturaleza del conflicto familiar si es que se acredita un daño a una mujer. Tiene que generarse un procedimiento de investigación y eventualmente tiene que generarse su judicialización. Esa perspectiva de género, ¿qué es lo que ha hecho? Ha desnaturalizado y ha eliminado de facto el principio de oportunidad y el principio que tienen los fiscales. ¿De qué cosa? De evaluar un caso, y si no reviste su importancia, no inician la investigación. Se acabó. ¿Correcto? Pero ¿qué es lo que dijo la Corte Suprema? No, no, no. Todo caso no interesa si es, ¿qué cosa? De mínima lesividad. En otras palabras, si yo a mi pareja le digo gorda, o le digo alta, o le digo baja, correcto, y disculpen el ejemplo muy malo, pero es el mejor que se puede entender para que vean el nivel de gravedad, y me denuncia por eso, literal yo podría ser condenado. No interesa si nos reconciliamos o no interesa si eventualmente durante toda nuestra relación nos tratamos en ese sentido. Para que vean cómo es que la perspectiva de género se equivoca en su perspectiva de evaluación de los casos en el ámbito familiar. ¿Correcto? Y hasta la fecha, ninguna doctrina en el ámbito de libros o artículos ha cuestionado esa posición. Ninguna. Un defecto, evidentemente, de nuestra doctrina. Pero además, viene otro gran detalle. Se mencionó que se aprobó la ley de tenencia compartida. Disculpen, no se aprobó. Lo que pasó es que se generó una autógrafa. ¿Qué es una autógrafa? Es un documento que el Congreso de la República aprueba, ¿qué cosa? Un dictamen que había sido evaluado en función a la tenencia compartida. Pero al aprobarse este dictamen, se remite al Poder Ejecutivo para que pueda ser aprobado y finalmente promulgado, cosa que no se hizo. Entonces, ¿cómo pueden decir que la tenencia compartida no funciona si no se aprobó? Ese es un defecto absolutamente garrafal, ¿correcto? Y nadie se cuestiona en ese sentido. Peor aún, las críticas del Poder Ejecutivo se basaron en dos fuentes, Ministerio de la Mujer y la Defensoría del Pueblo. Y lo gracioso del caso es que la autógrafa, en el primer párrafo del artículo primero de la norma, dice, la tenencia compartida se aplica siempre y cuando no exista conflicto entre las partes. ¿Y qué es lo que dijo la ministra de la Mujer? No, que victimiza a la mujer. Perdón, si no hay conflicto entre las partes y es la medida más ideal, ¿dónde está la violencia contra la mujer? ¿Dónde está? Esa ministra no sabe dónde está trabajando. No ha leído siquiera la norma. Peor aún, el defensor del pueblo. ¿Correcto? Que se basa sin leer la autógrafa. Un defecto sumamente grave. Y estos señores, permítame decirlos, cuando se aprobó justamente esta autógrafa, todas las revistas jurídicas en el país generaron, ¿qué cosa? Trabajo sobre la especialidad. Tuve el honor de participar en la revista de actualidad civil, correcto, junto con otros 6 colegas. Señores, 6 textos, 6 textos. 3 de esos textos, cero bibliografía. Cero bibliografía. Pregunta, ¿qué calidad académica puede tener un texto sin bibliografía? ¿Acaso es una entrevista? ¿Acaso es una posición personal? ¿Acaso es una situación en la que evidentemente es una persona tan magistral que no necesita citar a nadie? ¿Es correcto que una revista indexada en Latindex ponga ese nivel de trabajos?
Segundo, un cuarto autor, 10 fuentes jurisprudenciales, 10 fuentes, las cuales las 10 fuentes son Internet. Pregunta, y eso que era un profesor de la Católica, pregunta que no existe ningún libro sobre la materia que usted haya leído. Todo tiene que ser, ¿qué cosa? Un artículo que inclusive era suyo, eventualmente tiene que ser, ¿qué cosa? Un contenido absolutamente gráfico. Señores, eso está mal, ¿correcto? Y es una perspectiva absolutamente negativa. Peor aún, el quinto expositor toma en cuenta 10 textos nuevamente. Y los 10 textos, ¿en función qué cosa? A comentarios y blogs de autores. Pregunta, ¿así se hace academia? Entonces, cuando yo presenté mi texto, comparé. Yo tenía 67 fuentes y tenía 29 citas de jurisprudencia. Para poder decir, la tenencia compartida no se aplica a todo nivel. Tiene sus condiciones, tiene sus requisitos, porque no es una situación genérica, es especializada. Y que normalmente las mismas partes lo acuerdan fuera de una decisión judicial, porque ya el adolescente de repente tiene autonomía para poder dirigirse con uno de sus progenitores. Algo que ocurre de forma cotidiana, ¿correcto? Y eso en ninguna parte de la doctrina se señala. Parecería que la doctrina mira una cosa, pero expone sobre otra materia. Y ese es un defecto que finalmente se traduce en el ámbito de la jurisprudencia. Y voy a citar dos ejemplos garrafales de la jurisprudencia en el ámbito del derecho a familia. Casación 1622-2015 Arequipa. El demandante que impugnó una paternidad, la suya, correcto, detalló que con prueba de ADN él no es el padre, pero la Corte Suprema le pidió: presenta al padre biológico y retiramos tus datos, tu apellido de la identidad de la menor. Y se basa todavía en una jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Hellman. No se dieron cuenta que el caso Hellman habla de adultos, no habla de niños. Correcto, es una señora de 40 años a la que se le vio su caso y por eso se determinó la identidad dinámica. Y la Corte Suprema pensó qué cosa, que eso también era aplicable para los niños. Un defecto total. Y el segundo caso, señores, acaba de salir, es una jurisprudencia reciente, ¿correcto? Casación 3867. En los mismos, casación 3867-2019, Puno, variación de tenencia, en los mismos fundamentos se detalla: la demandada, que era una mamá, no cumple con el régimen de visitas a favor del padre. Que la mamá se llevó al niño fuera de la zona de residencia habitual donde se determinó el régimen de visitas. En otras palabras, sustracción de menor. No tomó en cuenta que la mamá tenía una condena por incumplimiento de decisiones judiciales. No tomó en cuenta que el niño le dice papá a la nueva pareja de la señora. ¿Y qué es lo que dice? No, no, no. Por interés superior del niño, el niño tiene que estar criado con la mamá. O sea, ¿para qué demonios entonces se expuso todo lo contrario contra la madre, que era la demandada? Y en casación, revóquese la decisión que le otorgaba la tenencia al padre y se la trasladan a la madre. Pregunta, ¿eso no es hacer daño a un niño? Es como toda la jurisprudencia a nivel de tenencia, donde se detalla: efectivamente la madre hizo daño, porque la madre inculcó elementos negativos a su hijo en contra del padre. Eso se llama padrectomía, ¿correcto? Y literal. Pero no se preocupen, como la mamá es mujer, ella se queda con la tenencia. ¿Para qué entonces me dices en tu decisión y en tu fundamento que eso es alienación y luego que el niño se quede con la madre, la que le genera la violencia? ¿Cuál es el criterio racional para decir justamente aquello a lo que te opones? Entonces, el nivel de fundamentación de la Corte Suprema es malo en el contexto de familia. Fíjense cómo fundamenta la Corte Suprema en el ámbito penal, en el ámbito constitucional, en el ámbito laboral. ¿Acaso tienen decisiones tan absurdas? No. Y por eso es que se necesita este cambio. Y disculpen, más de 20 años debatiendo estos temas
Y recién el año pasado se me convocó para un pleno jurisdiccional. Bueno, el único que ha habido. Pero gracioso, hasta el día de hoy no se publica esa casación. Por las puras participamos en un pleno jurisdiccional. Yo ahí voy participando en 6 plenos, pero hasta el día de hoy, el único pleno jurisdiccional nacional civil y familia todavía no sale. Entonces, ¿es un defecto? Claro que sí. ¿Y cuál es el principal defecto, señores? Que no se tome en cuenta el contexto de la crisis familiar. Y esa es nuestra tercera parte. Al no tomarse en cuenta el contexto en el cual las personas desarrollan su conflicto, lamentablemente puede pasar ¿qué cosa? Desde una reconciliación en una situación previa a una sentencia, a literalmente el incremento de la violencia familiar que termine por provocar un feminicidio. Y eso lamentablemente sucede. ¿Y por qué? Porque desde que surge el conflicto que se llama, que está en el contexto íntimo, hasta la determinación de la paz familiar, que puede pasar mucho tiempo, son normalmente 8 años. Y esos 8 años no se evalúan en su real dimensión y por eso es que normalmente se suele aplicar criterios de interpretación absolutamente decimonónicos e infundados. ¿Esto qué ha provocado? Que nosotros presentemos, ¿qué cosa? El análisis literal de lo que es el derecho procesal de familia, que fue publicado en el año 2008, y que a la fecha todos los expositores en derecho de familia hablan. Pero nosotros fuimos los autores. ¿Por qué? Porque el proceso en el ámbito familiar tiene que tener una connotación especial, una connotación humana, y es porque las partes no siempre van a actuar de modo racional como si fuera un proceso civil. En el ámbito civil, conforme el artículo 6 del título preliminar del Código Civil, en complemento con el artículo 4 del título preliminar del Código Procesal Civil, donde se analiza el interés y la legitimidad para obrar, en los contextos de familia no ocurre eso. Por eso que en familia es posible encontrar, ¿qué cosa? Una situación de una pareja en adulterio o eventualmente en extrema violencia familiar y no se generan las denuncias o las demandas correspondientes. ¿Y por qué? Porque el contexto subjetivo es el que determina esta situación. Por eso es que las partes no concilian. ¿Por qué? Porque no quieren solucionar el conflicto. Hay un elemento subjetivo que les limita. Y eso lamentablemente no lo dicen. No se quiere exponer ni en la teoría, ni en la práctica, y peor aún, ni siquiera en el contexto, ¿qué cosa? Del debate académico. Como si literal estuviéramos hablando, ¿qué cosa? De una circunstancia absolutamente, ¿qué cosa? Inexistente en el ámbito de nuestra especialidad. Y en ese sentido, terminamos con nuestra conferencia, con nuestra participación, para dar debate a algunas preguntas, para manifestar. ¿Estamos en proceso de cambio? Pues sí, pero este proceso de cambio a veces tiene muchos elementos positivos y mucho más elementos negativos que nos permite decir o estamos en retroceso o sencillamente no queremos avanzar porque no se logra comprender el verdadero problema que estamos hablando. Esto es un tema interdisciplinario, donde se maneja penal, civil, constitucional, procesal, probatorio, medicina legal, donde se analiza derecho convencional, derecho internacional. Es un tema tan complejo y que muy pocos jueces en el Poder Judicial los pueden evaluar porque están especializados en familia. El resto o son sancionados y por eso tienen que estar en juzgados o fiscalía de familia que literal no toman en cuenta que acá se trata de una perspectiva de personas en una situación de total inestabilidad. Y eso, estamos hablando de partes procesales, porque los niños, por mucho que se diga que son sujetos de derecho, no forman parte del proceso. ¿Y por qué? Porque son, ¿qué cosa? Elementos ajenos a una parte procesal. Por eso no intervienen directamente. No, 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 doctor, pero un momentito, en el Código del Niño y Adolescente dice que al niño se le escucha y al adolescente se le toma en cuenta. ¿Ah, sí? ¿Y desde cuándo acá esas dos posiciones permiten qué cosa? Que un juez pueda fundamentar una decisión obviando el resto de los elementos probatorios. A ver, dígame. Entonces, cuando comienzan a existir estos argumentos totalmente infundados, una perspectiva falta. Eventualmente faltan todas las demás. Pero comienzas a ver que quienes se exponen como si esto fuera fácil de solucionar,
que tienen la verdad, ¿qué cosa? Como si fuera un elixir de juventud que soluciona todo. Y lamentablemente, ese es el gran defecto de nuestro sistema. Estamos dando oportunidad a que mucha gente que no tiene que hablar en estos temas, exponga y termine confundiendo más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por la disertación que nos ha brindado. En estos momentos se abrirá una pequeña ronda de preguntas para que así nuestros participantes puedan formular sus interrogantes en torno al tema disertado. Esperaremos unos cuantos minutos para que así puedan plantearlos bien y dejarlos, ya saben, recordarles a través, lo pueden hacer a través de la bandeja de chat o mediante la opción de levantar la mano para así otorgarles el uso de la palabra. Entonces esperaremos unos cuantos segundos para ello. Muy bien, doctor. Algunas preguntas se nos ha hecho llegar al interno. La primera dice así. A nivel jurisprudencial, ¿cuáles son los principales contrastes que se observan en materia familiar? Principales contrastes. Uno, la ley es del año 84, del año 93, del año 2000, y no logra entender la dinámica familiar actual. Por ejemplo, tenemos normas que fueron aprobadas en plena pandemia que reconocen la convivencia de personas homosexuales. ¿Acaso se puede legitimar eso si el Código Civil sigue pensando que el matrimonio es de varón y mujer? Véase cómo es que el Tribunal Constitucional no ha logrado validar matrimonios registrados en el extranjero a través del exequatur y que además son convalidados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Duque contra Colombia del año 2016, pero para nuestros magistrados del Tribunal Constitucional, ¿qué dice? No, nuestra legislación es suficiente. Oiga, las sentencias de la Corte Interamericana son de aplicación automática en todos los países. El Perú va a ser condenado por estas decisiones. Vamos a ser condenados. Y la pregunta es, ¿esa es una responsabilidad directamente de esos magistrados? Segundo defecto, la práctica judicial, ¿cómo podría evaluar una situación de violencia familiar, de tenencia de alimentos, como por ejemplo el gato Cuba, cuando, por ejemplo, en la decisión del caso este emblemático del gato Cuba y Melissa Paredes, correcto, la jueza que dictó, ¿qué cosa? La medida de protección a la menor se basó en programas periodísticos. Ni siquiera evaluaron a qué cosa, la opinión médica del pediatra de la menor. Entonces, ¿cómo pueden decirme que esto es justicia? ¿Correcto? ¿Cómo pueden? Peor aún, quien está manipulando todo el sistema, en este caso es Melissa Paredes. ¿Y le dan qué cosa? La posibilidad de que exponga en todo sitio para hablar mal ¿de quién? De la única persona que cuidó a su hija, porque los mismos profesores de la niña detallan que el papá es el interesado y la mamá no. Entonces, ¿cómo es posible que esto no se puede entender y no se pueda trasladar a otros problemas que normalmente existen? Entonces, acá no es un tema de género, esto es un tema de calidad de persona, así de simple. ¿Qué más elementos podríamos detallar? Hay mucho más, pero estos creo que son los más significativos. Muy bien, doctor. De igual manera, otra pregunta es la siguiente. Mencionan, ¿qué aspectos sociales o jurídicos impulsan una nueva regulación en el derecho de familia? A ver, ¿cómo podemos reconocer que estamos ante un nuevo derecho de familia? Bueno, estamos en construcción.
Correcto, desde el año 2003, en la que comienzan a existir jurisprudencias en la Corte Suprema y en el Tribunal Constitucional sobre familia, claro, no con el alcance que tuvo, por ejemplo, el caso Reinaldo Scholz con el expediente 093-32-2006, proceso de amparo Tribunal Constitucional, o el caso 065-72-2006, proceso de amparo Tribunal Constitucional, caso Janet Rosa Domínguez, que genera la constitucionalización del derecho de familia, ¿correcto? Lamentablemente no tenemos más información. ¿Y por qué se habla de la constitucionalización del derecho a familia? Que, por cierto, lo inventé yo. ¿Qué es lo que detalla? Señores, ya la Constitución y el Código Civil no pueden ser materia excluyente de evaluación. Se tienen que interpretar la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los tratados internacionales sobre derecho de familia. En otras palabras, ya nuestro derecho no es tan excluyente. Debe integrarse conforme lo que dice también el artículo 3 de la Constitución. Y a partir del año 2011 en adelante, literal, el derecho procesal de familia. ¿Sabe por qué? Porque en el año 2010 se generó la casación 4664-2010-1 sobre, ¿qué cosa? Separación de hecho. Y que tomó nuestros elementos expuestos en el año 2008. Y eso es derecho procesal de familia. Y hoy por hoy la Corte Suprema utiliza ese elemento para algunos casos, en los cuales evidentemente pondera la realidad social antes de la aplicación automática de la norma, porque es una norma que no encuentra justificación en un contexto contemporáneo de crisis. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. De igual manera, contamos con una última pregunta que menciona así: ¿qué aspectos legales del derecho de familia considera que serían necesarios replantear con mayor urgencia? Todo, todo. Que alguien me diga qué funciona en la actual legislación civil y de familia. Que alguien por favor me diga, esa norma es suficiente, esa norma es absolutamente buena y positiva. Que alguien me diga que desde que se aprobaron algunas normas, se ha reducido el número de violencia familiar, se ha reducido el número de víctimas de feminicidio, se ha reducido el número de sustracciones de menores, se ha reducido el número de alienación parental que se desarrolla contra niños, que se ha mejorado, ¿qué cosa? La calidad de vida de las familias luego de un divorcio. Que alguien me diga eso. Por eso que se necesita todo. ¿Por qué? Porque si no vamos a mantener la misma condición negativa. ¿Cuál? La de hacer parches. Y literal, ya no tenemos, ¿qué cosa? Un simple surcido en un traje. Tenemos todo el traje recontra surcido, parchado con diferentes tipos de tela, que ya no parece un traje. Sencillamente parece, ¿qué cosa? Un remedio de payaso. Muchas gracias, doctor, nuevamente por las claras respuestas que nos ha brindado. De igual manera, a los participantes por haber formulado sus interrogantes. Em, Queremos así, antes, para ya ir culminando con esta presente sesión, pedirle que nos pueda brindar unas últimas palabras. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad y también muchísimas gracias por seguir con este tipo de capacitaciones y este tipo de actividades académicas que permiten, por el tema tiempo, al expositor fundamentar mejor sus ideas. Porque de nada sirve 10 minutos o 15 minutos cuando a veces queda muy poco espacio para poder ampliar un debate, ¿correcto? Y yo sugeriría que a las próximas, por favor, si es que fuera posible, generar debates. Posición 1, posición 2. Yo les puedo garantizar que no van a querer debatir conmigo. Y esas se las pongo como reto. Muchas gracias, doctor, por sus palabras y también por las acotaciones que ha brindado. Esperamos contar con su presencia en futuros eventos académicos organizados por nuestra institución, ya que siempre es y será un honor contar con su presencia y esperamos que esta disertación haya sido de buen provecho para todos nuestros participantes. En estos momentos, invitamos a todos aquellos que se encuentran presentes a que amablemente puedan encender sus cámaras para así generar una foto de recordatorio. Doctor, le pediría dejar de compartir. Muy buenas noches a todos aquellos quienes están sumando con sus cámaras. Entonces daré una cuenta regresiva para que así la fotografía se pueda generar.
Muy bien. 3, 2, 1. Una vez más. 3, 2, 1. Muy bien. La fotografía ha sido generada. Agradecerles, estimados participantes, que puedan seguir conectados en las presentes plataformas para el desarrollo de las siguientes ponencias. Con mi persona será hasta una próxima oportunidad. Estimado doctor Bermúdez y estimados participantes, que tengan muy buenas noches. Muchas gracias.